¿Y qué más digo? What shall I more say? Porque el tiempo me faltaría For the time would fail me contando de Gedeón, to tell of Gideon, de Barak, and of Barak, de Sansón, and of Samson, de Jefté, and of Jephthah, de David, of David, así como de Samuel, also in Samuel, de los of profetas. the prophets. Apóstol Pablo dice, ¿qué más les digo? Apostle Paul says, what more do I tell Porque me you? faltaría tiempo para hablarle de ellos, Because I would miss time to speak of them. pero ¿qué de ellos? But what about them? Aquí el apóstol está hablando de la fe. The apostle is talking about faith, Está hablando cómo estos hombres usaron la fe how these men used faith, y lo que él nos enseña de cómo ellos usaron la fe and what he teaches us how they used faith nos deja saber cuán útil es para nosotros la fe en el día de hoy. lets us know how useful faith is in the day of today. La utilidad más grande de nuestra fe The great utility of our faith es el propósito principal por el cual Dios permite que tengamos fe. is the purpose why the Lord allows us to have faith. Vamos a ver el propósito principal de que una persona tenga fe. Let's see the first reason why to Vamos have faith. más adelante la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. 1 Peter chapter 1, Leamos en el versículo 9. verse 9. Primera de Pedro, capítulo 1, 1 Peter chapter versículo 1, 9. Cuando verse usted lo 9. tenga, diga amén. When you have it, say amen. Obteniendo Receiving el fin the end de vuestra ¿qué? of your La fe tiene un fin. faith has an La end. fe tiene un propósito. Faith has a purpose. La fe tiene un uso principal. Faith has a useful El principle. apóstol Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Receiving the end El of your uso faith. principal de la The fe, first reason for que faith. es la salvación de The- vuestras The almas. salvation of your souls. La razón por la cual Dios permite que alguien tenga fe The reason why the Lord allows for someone to have faith es con que el propósito principal, is that the first reason, el principally, propósito mayor, the biggest sea que purpose esa persona, su alma, se salve. for their soul to be saved. Hay otros usos de la fe, There's other uses of faith, pero este es el principal. but this is the first one. Y la fe, hermanos, es algo que Dios da Faith is something God gives, y es algo que nosotros podemos poner and también. it's something we can put too. Cuando no tenemos fe When we don't have faith, o es una fe muy pequeña, or it's very small, hay instrumentos en la iglesia de Dios, hay medidas que Dios nos ha dado, there's instruments the Lord has given us maneras que Dios nos dio para que la fe nuestra aumente, for our faith to grow, se fortalezca, to strengthen, sea más to grande. be bigger. Si no hay, pasar a tener fe. If there isn't, to have faith, Si es pequeña, que esa fe sea más and if grande. it's small, for it to be Una manera bigger. es cuando el Espíritu Santo nos da el don, nos da el regalo de fe. One way is but the Holy Spirit gives us faith. Pero hasta cuando aún no hemos recibido el Espíritu de But Dios, even when we haven't received the Spirit of God, hay una manera muy sencilla, there's a very basic way, una manera muy fácil, very simple way, que cualquier persona en todo el planeta, hermanos, that any person in the whole planet puede usar y can tener use, fe. can use and have faith. Vamos a ver esta manera. Let's see this way. Vamos a leer en Romanos capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Vamos más Romans. atrás. Romans chapter 10, La carta a los Romanos capítulo 10, letter to the Romans chapter 10, versículo 17. verse 17. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. When you have it, say glory to God. Capítulo 10 de Romanos, Chapter 10 of Romans, versículo 17. verse 17. Y si usted está allí, diga gloria a If Dios. you're there, say glory to God. Así que, So then, ¿la qué? La fe, estamos Faith. hablando de fe. we're talking about faith. Así que la fe es como, So ¿por el then qué? faith comes Por oír, by hearing, por el oír. Y el oír and hearing por la palabra de Dios, by the word of God, donde se predican las verdaderas doctrinas y enseñanzas del Señor Jesucristo. where the true doctrines are preached. La gente por oír By people hearing, ocurre un milagro en su ser a interior, miracle happens in their inner being. que es que la fe se forma, But their faith forms. la fe crece, The faith grows. ocurre automáticamente cuando la gente oye. It happens automatically when Puede people llegar hear. alguien muy incrédulo, A person that doesn't puede believe. llegar una persona sumergida en la oscuridad, A person submerged in darkness. puede acercarse a
la iglesia de Dios Okay. una persona muy incrédula, or a person that is an unbeliever, hasta un ateo, even an atheist. y la persona comienza a escuchar que se lee la palabra de Dios, The person hears the word of God, comienza a escuchar que se predica la palabra de that Dios, the word of God is preached. y solo con oír Dios hace el milagro de dar fe. And just with hearing, God gives us the miracle of ¿Cuánto giving faith. más nosotros que escuchamos How much more else con we un hear corazón dispuesto? with a willing heart. Entonces, el congregarnos, The el congregating reunirnos, to gather, el recibir la predicación de las Receiving- verdaderas palabras de Dios, receiving the preaching of the true hermanos, word, va a colocar en nosotros la fe de Dios. it will put in us the faith Va a of God, colocar en nuestro ser el poder de Dios, que es the la fe. power of God, which is the faith. Y vemos que la fe sirve para que el alma sea salva, We know that faith works for our soul to be saved. y eso es lo más importante That's the most de important. todos los logros que usted pueda tener en su vida. Out of all the successes you can reach Si in no your tiene life, la salvación, los otros logros son en vano. if you don't have salvation, the other ones are in vain. La fe es necesaria para que seamos salvos. Faith is necessary to be saved. Y ya usted escuchando la palabra de Dios se va llenando para salvarse, para que su alma llegue al cielo con Dios. And hearing, you can get filled with faith. Pero so la you- fe le va a ayudar aquí también, hermanos, en la and tierra. faith will also help you here on earth. Es un poder de Dios. It's a power of God. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, es lo que estábamos leyendo. What Apostle Paul was saying. Vamos a ver cómo más esa fe que vamos a recibir escuchando la palabra, cómo la podemos usar. Let's see how else we Ya can. sabemos que nos sirve para salvar el alma. We know that it saves us our Vamos a ver souls. cómo nos ayuda aquí. And let's see how it helps En este us here. mundo, In this world. regresemos a Hebreos capítulo 11, Hebrews chapter 11. versículo 32. Verse Vamos más 32. adelante More ahead. al libro, a los Hebreos, Book of Hebrews capítulo 11, chapter 11. versículo 32. Verse 32. Cuando usted lo tenga, When diga you- gloria a Dios. When you have it, say glory to God. Cuando usted se allí, diga gloria a Dios. When you're there, say glory to God. ¿Y qué más digo? And what shall I more say? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, For the time will fail me to tell of Gideon, de Barak, and of Barak, de Sansón, and of de Samson, Jefté, and of Jephthah, de David, and of David also, así como de Samuel, and Samuel, de los and profetas. the prophets. Versículo 33. Verse 33. Que por fe, Who through vamos a faith, hablar de fe, let's talk about faith. por fe Who through faith conquistaron subdued reinos. kingdoms. Ya no es fe solo para la salvación del alma. It's not just faith for salvation of your soul. Ahora dice David, David, Gedeón, Gideon, ellos usaron la fe they used their faith para conquistar, para ganar to batallas, conquer battles, para triunfar en las to batallas, succeed in the para battles, triunfar contra los to enemigos, succeed against the enemies, para derrotar a los to enemigos. destroy enemies, Entonces, hermanos, venir y escuchar la predicación to come and hear the preaching. le sirve hasta un incrédulo, un ateo, una persona hundida en lo más oscuro. It helps a person in atheist or a person in darkness. Nosotros que venimos con un corazón más dispuesto por la misericordia Those de who Dios, come by a willing heart, by the nos mercy va a of servir God, más, it will help us así como David, así como Jefté. more. Just like David and Jephthah. ¿Para qué? Para conquistar reinos, To conquer. para que triunfemos sobre nuestros for- enemigos, To succeed over our enemies. los enemigos que estén en su vida, The enemies in your life. los enemigos que estén ahora operando en sus caminos, Or the enemies operating in your path. los enemigos que estén operando en su vivir, Or operating in your life. por esa fe que Dios va a dar en su ser interior por escuchar la palabra de By Dios. that faith, by hearing the word of God. Esa fe va a dar un poder, That faith will give a porque power. para conquistar sobre los Because enemigos to conquer over the enemies, se requiere fuerza, se requiere poder. you need strength and power. La fe da fuerza, la fe da poder. Faith gives power and Vamos a strength. continuar, Let's versículo continue. 33. Verse 33. Por fe Who through faith hicieron justicia, brought es righteousness. decir, aprendieron a hacer lo que es la voluntad de Dios, They- la justicia. They learn to do what La is right. fe nos va a ayudar a ser mejores hijos de Dios, Faith will help us be better children of God. mejores cristianos. Better Christians. Nos va a ayudar a pegarnos más a la voluntad de To Dios. be closer to the will of Ese God. milagro de Dios por escuchar las palabras predicadas, The miracle of hearing the oír words la preached. palabra de Dios. To hear the word of God. Continuamos. Por fe
by faith, alcanzaron promesas. obtained Habían promises. promesas que Dios había hecho para el pueblo de Dios. There was promises that the Lord had done for the people of Pero God. hermanos, era necesario poner la fe. But it was necessary to put faith, Era necesario ser tratados en la fe. to be treated in their Era faith, necesario que algo ocurriera en la fe. for something to occur in their Que faith, Dios hiciera su parte en nuestra for fe. God to do His part in Lo our que faith. hace Dios cuando nosotros escuchamos la predicación de la palabra. What God does when we hear the ¿Está preaching. entendiendo? Do you ¿Sí o no? understand? Yes or no? Es lo que va a hacer la fe. That's what faith Fuerza, does. Strength. le va a dar It poder, will give you power. le va a ayudar a ser más obediente haciendo It will justicia help you be more obedient, doing y le va a ayudar righteousness, a alcanzar las bendiciones de Dios. and obtain the ¿Por qué? promises Porque of God. alcanzaron promesas. They obtained promises Y dice, taparon and bocas stopped the mouths de of leones. lions. Es decir, que la fe da también que And the faith also gives. la fe nos va a dar también It will also give us valentía, courage. porque enfrentarse a un león, Because to be before a lion, un animal tan fuerte, un animal tan a grande, very strong, big tan animal, intimidante, y nos dice, intimidating, David tapó boca de leones. says that David stopped the mouth of lions. Dice, no es por su fuerza, It's not by his strength. fue por fe, It was by faith. fue por tener fe. It was by having Y faith. nosotros recibimos esa bendición de David al escuchar las predicaciones, And we received that blessing las here with the verdaderas preaching, enseñanzas de the Dios. true teaching Nos of van a dar God. la fe para ir en contra de esos enemigos que parecen tan grandes Will give us the faith to go against those enemies o that más look so grandes big que nosotros, or bigger than us, más grandes que nuestra capacidad. bigger than our Y la fe, ability. hermanos, nos va a permitir tapar boca de And our leones, faith will stop the mouth porque la of fe nos da lions. fuerza, Because the faith la, gives us fu- strength. la fe nos va a dar poder, It will give us power. nos va a ayudar a ser It obedientes, will help us be obedient, nos va a ayudar a alcanzar bendiciones obtain promises, y nos va a hacer valientes. and have courage. Versículo 34. Verse 34. Apagaron fuegos impetuosos. Quench the Una vez violence of más fire. recibieron valentía They por la once fe. again received courage. Evitaron filo de espada. Escape the edge of the sword. Recibieron sabiduría para luchar. They received the wisdom to No fight. solamente fuerza, sino sabiduría para Not only luchar. strength, but wisdom to fight. Y sacaron fuerzas de debilidad. Out of weakness were made Por eso strong. no importa que estemos débiles, la fe es un milagro poderoso de Dios. The faith is powerful from La God. fe que Dios nos da por escuchar su The predicación faith God gives us by hearing His va a preaching transformar nuestra debilidad en will fuerza. transform our weakness in being strong. ¿Está entendiendo? You ¿Sí o no? understand? Yes or no? Se hicieron fuertes en batallas. Waxed violent in fight. Pero usted tiene que escuchar, But you need to hear. usted tiene que escuchar la You predicación, need to hear the preaching. usted tiene que estar conectado con la palabra You de need to be Dios. connected with the Word of God. ¿Para qué? Para que usted se haga fuerte en las batallas. Violent in Y fight. pusieron en fuga And turn to flight ejércitos extranjeros. the armies of the Los aliens. enemigos del pueblo de Dios huyen The enemies of the people of cuando God, sus hijos han sido fortalecidos en fe. when His children have been fortified in Somos faith. privilegiados cuando nosotros nos apegamos a las verdaderas enseñanzas We are de Dios. privileged when we are put ourselves in the true Porque teaching. escucharlas Because by hearing them, nos va a dar fe. will give us faith. La fe nos va a hacer Faith valientes. will give us La courage. fe nos va a dar fuerza. Faith will give us La strength. fe nos va a dar poder. Faith will give us La fe nos va a power. ayudar a ser Faith valientes. will help us be courageous. Nos va a ayudar a alcanzar la Will bendición. help us reach Nos va a eternal dar life. sabiduría. Give us wisdom. Mire la bendición, sacaron fuerzas de debilidad, aunque estaban débiles, tristes, sin esperanza. Even though they were without hope La inside, fe dio fuerzas The en faith debilidad gave strong while they y were se weak hicieron fuertes en and batallas. were waxed in Mientras fight. más una persona se expone a la palabra de The Dios, more a person exposes themselves to the Word of God, a escuchar la palabra de to Dios, hear the Word of God, más crece su fe. more their faith El grows. que se pierde la predicación y el oír la predicación, Those who lose the preaching or the se hearing, pierde recibir la fe. they lose hearing the Y faith. vamos a enfrentar batallas, And we will confront battles. vamos a enfrentar leones, We will confront lions. van a pasar delante de nuestras manos las bendiciones. And before us we'll have the blessings. Se necesita fe para We need cogerlas. faith to grab them. Por eso nos dice, That's why it says, alcanzaron
promesas. They reached Son promises. promesas de bendiciones, versículo 33. Blessings, verse 33. Por eso dice, sacaron fuerzas de debilidad, versículo Then 34. they got Porque strength. es poder de Dios It's the power of God escuchar sus verdaderas to enseñanzas. hear His true teachings. Es hasta conveniente, es un misterio de Dios. It's convenient and it's the mystery of God Volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar con su corazón dispuesto to hear with a hasta willing una heart misma predicación repetida, the same preaching repeated, pero de las verdaderas enseñanzas but de of the true Dios. teachings of God. A usted le va a dar fe. To you it will give you En faith, usted va a ser el milagro and to you it will do the miracle de que la fe viene por el oír that faith comes by hearing la palabra de Dios. the word of God. Cuando eso ocurre, When that happens, cuando usted participa de esto, you hermano, participate of this, brother. allí su fe va a crecer. There your faith will Su grow. fe va a ser aumentada. Your faith will be Su fe va a ser your perfeccionada. faith will be perfected, Y así como David, just like David, así como Sansón, just like Samson, así como Gedeón, just like Gideon, como Jefté, and just como like Samuel, David, como los profetas, and the prophets. usted también va a conquistar reinos You will also conquer kingdoms, y va a vencer and you will conquer sobre sus enemigos. over your enemies, Los enemigos suyos son enemigos de Dios. the enemies of God, Y Dios a usted lo equipa and God equips fe. you with faith para vencer. to conquer. Vamos a orar. Let's pray.